En la clase del día de hoy vamos a hablar de fluidos y termodinámica, algunos conceptos introductorios. Vamos a observar entonces algunos fenómenos que son particulares para nosotros. En el fútbol es frecuente ver algunos goles que resultan espectaculares. Esto es por la trayectoria que hace el balón al moverse por el aire. La rotación, la velocidad de la pelota interactúa con el medio, produciendo un efecto que puede ser explicado mediante la física de fluidos. Aquí observamos esos goles que apreciamos comúnmente en este deporte. También en autos o en competencias o pruebas de ruta de velocidad para el Tour de Francia o competencias de bicicleta es importante cómo vencemos la resistencia con el aire o esa fricción. En el campo de los automóviles es fundamental el diseño y una parte de la física, la aerodinámica, analiza el comportamiento de cómo vencer más fácil el aire mientras nos movemos. Se hace uso de túneles de viento o corrientes de aire para ver el comportamiento de la estructura a medida que se mueve en el entorno. Los ciclistas o los nadadores, o cuando alguien quiere moverse a través del aire o a través del líquido, quiere ver cómo se comporta y cómo lo hace de una mejor manera. La física también analiza este comportamiento. Los fluidos, entonces, se le denomina a un fluido cualquier tipo de medio continuo formado por una sustancia cuyas partículas se encuentran con una fuerza de atracción débil. Los fluidos tienen la propiedad de tomar la forma del recipiente que los contiene. Entonces siempre vamos a hablar de un fluido como un conjunto de moléculas. Estas moléculas se van a mantener juntas a partir de fuerzas de cohesión, que son débiles, y también por las fuerzas que ejercen las paredes del recipiente que los contiene. Son fluidos, los líquidos y los gases. En física, a la parte del estudio de los fluidos en reposo o en equilibrio lo llamamos estática de fluidos. En el caso de los líquidos lo llamamos hidrostática. La dinámica de los fluidos es el estudio de fluidos en movimiento y las características de qué genera ese movimiento. Si hablamos de líquidos, denominamos hidrodinámica, o en el caso de los gases, lo denominamos aerodinámica. Aquí observamos algo muy particular. En el Mar Muerto, una persona puede estar como se aprecia en la figura, es decir, flota. Este es el Mar Muerto, en un lago entre Jordania e Israel. Entonces lo que ocurre es que hay una gran cantidad de sal disuelta en este medio y eso hace cambiar las fuerzas de flotación o, como vemos más adelante, algunos fenómenos que llamamos densidad. La termodinámica, por el contrario, es la parte de la física que estudia las acciones mecánicas del calor y la interacción de la energía. Entonces aborda objetos de sistemas macroscópicos, es decir, cosas grandes, enormes, motor, la atmósfera terrestre, un planeta, o microscópicos, como puede ser a nivel molecular o un diminuto sistema. La termodinámica abarca situaciones en que la temperatura o influye en los diferentes cambios de estado, sólido, líquido, gaseoso. La termodinámica es muy conveniente para analizar propiedades como la masa, la materia, la interacción entre los átomos y las moléculas. Entonces nosotros vemos que una taza de café la servimos caliente y cuando pasa el tiempo se enfría. O vemos en cámara lenta cómo se comporta un fluido. O es muy común ver derretir un hielo. Esto se debe a diferentes interacciones entre algunas propiedades que vamos a estudiar con la termodinámica y los fluidos. El desarrollo histórico de la termodinámica se remonta al estudio de la teoría atómica de la materia.
Entonces, hacia mediados de 1820, los experimentos químicos habían proporcionado evidencia contundente de la existencia de los átomos. En esa época, los científicos reconocieron que entre la termodinámica y la estructura de la materia debería existir algún tipo de conexión. Un científico botánico, Robert Brown, reportó los movimientos de gránulos de polen al interior de un líquido. Este movimiento dio paso para la explicación de la existencia de las moléculas. Albert Einstein usó la teoría cinética para explicar las causas de ese movimiento errático de los gránulos de polen. Entonces nosotros vamos a encontrar este tipo de fenómeno que lo llamamos movimiento browniano, que corresponde al movimiento de gránulos de polen suspendidos en un líquido. Y el polen se movía a causa de las diferentes colisiones de las moléculas contra los gránulos de polen. En los estados de la materia, entonces, en nuestro entorno es frecuente encontrar sólido, líquido y gaseoso. En nuestra naturaleza y medio cotidiano, un objeto puede coexistir en estos tres estados de agregación. El hielo luego se transforma en líquido, y el líquido, si aumentamos la energía o la temperatura, pasa de fase y se convierte en gaseoso. Hay otro estado que lo llamamos plasma. Entonces, para poder representar la materia, vamos a pensar en un comportamiento molecular. Para los sólidos, las moléculas están en posiciones fijas, pero van a vibrar en posiciones determinadas, es decir, hay un tipo de vibración entre ellas. En los líquidos, las moléculas están un poco más separadas, un poco con respecto a los sólidos, y va a tener un movimiento permanente, caótico entre ellas. Existen choques entre las mismas moléculas y contra las paredes del recipiente que los contiene. Un sólido tiene una estructura fija, mientras que los fluidos, como líquido y gas, adoptan la forma del recipiente que les contiene. Al calentar y llevar el agua líquida a una temperatura específica, cambia de fase, es decir, las moléculas toman espacios un poco más pronunciados, tienen mayor velocidad, siguen manteniendo su choque molecular entre ellas. Para un gas debemos confinarlo, es decir, encerrarlo, si no escaparía a la atmósfera. Aquí tenemos una representación de cómo se comportarían las moléculas en un gas. Entonces tenemos aquí representación de los choques entre ellas y contra las paredes. Repito, en un sólido vibran posiciones fijas. En un líquido, el movimiento es libre, chocan entre ellas y contra las paredes, pero su separación es muy diminuta, en comparación con un gas, que las moléculas están separadas y las velocidades son mayor entre ellas. Los sólidos tienen forma y volumen constantes, se caracterizan por la rigidez de sus estructuras. Mantienen constante la presión a baja temperatura, los cuerpos se presentan en forma sólida y los átomos se encuentran entrelazados generalmente por una estructura cristalina. Los líquidos no tienen forma fija, pero sí tienen un volumen establecido. Adoptan la forma del recipiente que los contiene. Tienen la capacidad de fluir y adaptarse al contenedor o recipiente. Los gases no tienen forma ni volumen fijo, hay que mantenerlos confinados. Se caracterizan por la gran variación de volumen y experimentan cambios de presión y de temperatura. Observamos aquí que las moléculas chocan y se mueven libremente. Sólido, líquido y gaseoso, los estados de agregación de la materia en nuestro entorno cotidiano. El plasma. El plasma es un estado de la materia. Aquí encontramos a veces este tipo de lamparitas que iluminan y nos sirven de decoración. Hablamos de un estado plasmático, es un estado en donde la temperatura es muy alta y las partículas se encuentran eléctricamente ionizadas. En el plasma, las moléculas son buenos conductores eléctricos y sus partículas responden fuertemente a las interacciones electromagnéticas. No hay un paralelo de cómo caracterizar un gas ionizado. No tiene forma o volumen definido. Entonces podemos tener estructuras como rayos o filamentos o capas dobles. Existe un quinto estado en la investigación y podemos buscar un poco más acerca del condensado de Bose-Einstein.
En física, el condensado de Bose-Einstein es un estado de la materia que se da en ciertos materiales a temperaturas muy cercanas al cero absoluto en la escala Kelvin. Esa escala Kelvin, van a ver ustedes que es una escala de uso científico y tiene un paralelo con la escala Celsius. El condensado es una propiedad cuántica que no tiene un análogo clásico, así como el plasma o como el modelo molecular que yo les mostraba aquí para los gases. Entonces tenemos aquí los 5 estados de la materia. En nuestro mundo cotidiano, sólido, líquido y gaseoso, el plasma, bueno, actualmente reconocemos porque hay ciertas aplicaciones que hacen uso de este estado plasmático y tenemos que profundizar un poco sobre el condensado Bose-Einstein. Cuando agregamos energía o calentamos, por ejemplo un hielo se calienta, se produce un cambio de fase o de estado. Entonces cuando se agrega energía, es decir, se calienta el cuerpo, el sólido se fusiona, se convierte en líquido. Si calentamos el líquido, entonces va a llegar a una temperatura y presión determinada, se va a evaporar o a producir vaporización. Sólido, líquido y gaseoso. Tenemos un nombre específico para cada uno de estos cambios de estado. Por ejemplo, si pasamos directamente de sólido a gas, lo llamamos sublimación y es porque experimenta una temperatura muy grande, un cambio de temperatura enorme. Por ejemplo, cuando observamos en las planchas donde asan las carnes, si cae una gotita de agua, pues rápidamente el estado pasa de líquido a gas muy rápido. O si colocamos un hielo, sucede el mismo fenómeno. Aquí tenemos los diferentes nombres que le damos de gas a líquido, lo llamamos condensación y así existe un nombre particular. Rojo me indica un calentamiento y frío una disminución de energía o enfriando. Los cambios o estados de la naturaleza se ejercen de dos maneras, bien sea calentando, aumentando la temperatura, como hacemos cuando cocemos los alimentos, o seguramente ustedes han visto los encendedores. Podemos generar un cambio de fase o de estado también variando la presión. Ustedes han notado que en un encendedor vemos el líquido, el gas, pero cuando lo liberamos sale en su estado gaseoso. Tenemos entonces el elemento en estado líquido debido a una gran presión al interior y si lo liberamos se convierte en su estado frecuente en la naturaleza que es un gas. Estos son entonces los elementos básicos de fluidos y termodinámica. Tenemos también una aplicación. Podemos utilizar una página que está referenciada en nuestro material, es la de la Universidad del Colorado, y encontramos esta simulación. Aquí vemos la temperatura en Kelvin, aquí podemos, por ejemplo, menos 257 grados Celsius, y podemos interactuar. Si calentamos, en este caso tenemos átomos y moléculas de neón, se aprecia lo que estábamos hablando en nuestra presentación. Si hay un aumento súbito de la temperatura, las moléculas empiezan a ganar energía cinética y empiezan a chocar entre ellas. Podemos variar aquí la presión, es decir, podemos aumentar el número de moléculas. En este aplicativo podemos cambiar por oxígeno, lo enfriamos, vamos a ver qué ocurre cuando se enfría, entonces la simulación nos muestra una disminución de la temperatura en Celsius y qué pasa, las moléculas pierden velocidad cinética, entonces de pronto se genera un cambio de estado. Ahora, si aumentamos la temperatura, las moléculas, en este caso de la representación de la simulación es un oxígeno, empiezan a ganar energía cinética y empiezan a chocar entre ellas. Aquí también podemos variar el volumen del recipiente. Colocamos moléculas de agua y podemos verificar o experimentar de manera virtual los diferentes comportamientos moleculares. En resumen, nos llevamos la siguiente idea. En la naturaleza todo se encuentra en un movimiento relativo. Entonces aquí, si yo empiezo a calentar las moléculas de agua, en este caso, va a aumentar su velocidad, van a aumentar los choques, van a aumentar la presión, como observamos en el medidor.